¿Qué tal? Buenos días, espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con este curso. Solamente comentarles que este curso va a ser grabado para subirlo en YouTube, donde pueden encontrarlo para poder repasar los temas que vamos a tratar. Este, no sé si me pueden confirmar por el chat si se escucha bien, por favor. Muchas gracias. La manera de trabajar en este curso va a ser de la manera siguiente. Por el chat me pueden hacer alguna pregunta de acuerdo al tema que vayamos tratando y al final del tema vamos a dar un tiempo para preguntas finales, para replantear el tema. Este curso, el objetivo es el siguiente. Hemos detectado que la autoridad, el SAT en este caso, ha estado trabajando muy fuerte en el aspecto de enviar invitaciones, ya sea por buzón tributario o por correo electrónico a los contribuyentes. Es muy importante reforzar cuáles son tus obligaciones fiscales, ya seas persona física o persona moral. Ese es el objetivo de este curso. Espero les sea de gran ayuda en su conocimiento. Nosotros nos llamamos Barcillas Consultores. Está conformado por el socio, el contador público Julio César Vargas Martínez y su servidor, el contador Mario Alberto Pasillas Juárez y el equipo de trabajo que trabaja con nosotros. Muchas gracias. Sean bienvenidos todos. Vamos a empezar. Este curso va a estar dividido en 4 temas, el cual el primer punto va a ser qué son mis obligaciones fiscales. El segundo, cómo debo presentar mis declaraciones. Aquí más que nada es en la manera correcta de cómo presentar estas declaraciones, dejando a un lado los errores, hacer cruces con lo que tiene la autoridad en sus precargados de declaraciones para que evitemos los correos por diferencias o omisión de obligaciones. El punto número 3 habla sobre qué deducciones puedo aplicar. Es un punto muy importante, ya seas persona física o persona moral, qué deducciones puedo aplicar para disminuir o mitigar mi carga fiscal. Y el 4 es cómo evito ser multado y sancionado. Vamos a empezar con el punto número 1, que son las obligaciones fiscales. Según la RAE, una obligación es un vínculo que sujeta a hacer o abstenerse a hacer algo que está sujeto mediante una ley, que es voluntariamente otorgado o por derivación de ciertos actos. Por dar un ejemplo, dejando un poco al lado lo fiscal, cuando una persona vende un automóvil, existen dos escenarios, está el vendedor y está el comprador. Entonces, cuando el vendedor entrega el bien, el comprador paga por ese bien y el vendedor está obligado a entregar ese automóvil. Ahí existe una obligación de por medio. O sea, no puede existir la posibilidad de que el comprador entregue el recurso y el vendedor se quede con el bien. Ahí existe una obligación que el vendedor tiene que llevar a cabo, que es entregar ese automóvil. Ahora, en términos fiscales, una obligación fiscal es el deber, que es el pago del impuesto, cualquier impuesto que sea, puede ser impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, retenciones. Y el responsable fiscal, pues viene siendo ya sea una persona física, tanto tú como yo o cualquier otra persona, Pedro, Juan, o una empresa, una persona moral, tiene a favor del fisco, que en este caso es el SAT, que es el encargado de exigir que esto se cumpla. Aunado a esto, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación nos hacen énfasis que debemos de contribuir al gasto público. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que debemos de contribuir al gasto público, así para la Federación, los estados, o sea, en el estado en que yo me encuentre, ya sea Nuevo León, Coahuila, este, Chihuahua, Ciudad de México, en el estado en que yo me encuentre, yo tengo que contribuir con el gasto público. Y en el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación
nos incita tanto personas físicas como personas morales están obligadas a contribuir al gasto público, ¿sí? Dependiendo a las leyes fiscales que estos estén derivados. Por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, donde nos explica que tanto personas físicas como personas morales deben de contribuir con sus impuestos. También puede ser la ley del impuesto al valor agregado, donde nos habla de las diversas actividades a las tasas que están grabadas, por ejemplo, el 16%, tasa 0% o exentas. O la ley del impuesto especial sobre productos y servicios, también donde nos habla de diversas tasas, cuando eres sujeto obligado a pagar el impuesto y todo lo que conlleva esa ley. Hasta aquí no sé si tengan algún comentario o alguna duda que me puedan compartir en el chat. Con gusto la resolvemos. Aquí vemos un comentario del licenciado Alberto Reina que nos comenta si vende un auto, debo declarar. Es correcto. Si vendes un auto, debes de declararlo en tus impuestos, pero ahí es un tratamiento especial. Hay que sacar la ganancia de esa venta que se hace con un tratamiento en el cual tienes que actualizar tu depreciación a la fecha de la venta, sacar si tienes una ganancia o pérdida por ese bien. Y la ganancia, si es efectiva la que hayas determinado, pues la debes de declarar en tus impuestos. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Ok, prosigamos. Recuerden, pueden hacer cualquier pregunta. Lo importante aquí es que sea referente al tema y hacer más ameno este curso. Gracias. En este apartado figuran dos jurídicas ante el SAT. ¿Qué es una persona física? Una persona física es un individuo que realiza cualquier actividad económica. Puede ser un vendedor, puede ser un comerciante, puede ser un empleado o un profesionista. Por dar un ejemplo, una persona física por sueldos y salarios, ellos estarían obligados a hacer declaración anual si sus ingresos superaran la cantidad de 400,000 pesos en el año, o en su caso, esta persona física tuviera dos patrones, o sea, dos trabajos en ese año. Estaría obligado a hacer su declaración anual. En el ejemplo también pudiera ser una persona física con actividad empresarial, también estaría ligada a hacer una declaración anual por sus actividades que tuvo durante todo un año, por ejemplo, en 2024. Una persona también que esté ligada al régimen simplificado de confianza, ahí el SAT no lo maneja en nuestra constancia de situación como un ajuste anual, es una declaración anual que es el resumen de todas sus operaciones. Entonces, toda persona física que desempeñe actividades, que esté de empleado en cierta empresa, debe de hacer declaración anual. Ahora, ¿qué es una persona moral? Es una personalidad jurídica conformada por personas físicas o en casos personas morales que se unen con un fin colectivo que son desempeñar actividades. Estas actividades pueden ser de comercio, servicios, agricultura, ganadería, etcétera. Permítanme un segundo, por favor. Obligaciones de personas físicas. Estas deben de estar inscritas en el RFC. Por la mayoría de los casos, las personas físicas
se dan de alta cuando cumplen la mayoría de edad, que en este caso son los 18 años. Pero hay casos excepcionales que, por ejemplo, cuando tienen 15, 16 años, se meten a trabajar, no sé, a un restaurante, por dar un ejemplo, en el cual el dueño de ese restaurante pues tiene que darlo de alta en el RFC o la misma persona física irse a inscribir con un titular ante las oficinas del SAT para que pueda tener un RFC y le puedan estar timbrando sus recibos de nómina. Debes de habilitar tu buzón tributario, excepto los de la regla 2.223 de la resolución miscelánea fiscal. Aquí antes de decir quiénes son los que no están obligados a estar en el buzón tributario, es importante mencionar que el buzón tributario es un medio por el cual el SAT está en constante comunicación con los contribuyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que para empezar es una obligación, tanto yo como persona física o cualquier empresa, habilitar este buzón tributario. Este buzón tributario se habilita desde el portal del SAT, en el cual pones unos medios de comunicación que viene siendo un correo electrónico, un número de celular, en el cual se dan de alta y el SAT cuando quiera avisarte, ya sea por una solicitud de cancelación de algún CFDI, de una operación que hayas tenido con cualquier proveedor, te lo van a mandar por ese medio o en su caso, eh, el SAT te puede mandar un mensaje de que cumplas con tus obligaciones fiscales o en este caso puede ser una vigilancia profunda también. Te lo mandan como notificación. A ver, discúlpenme, me están comentando el CP Galindo. A mí la otra vez me llegó un mensaje en el buzón, pero no supe cómo entrar a revisarlo. Tengo como contador independiente, tengo poco como contador independiente y me estoy actualizando. Ok, CP Galindo, mira, para checar el buzón, entras a mi portal del SAT, sat.gov.mx. En el apartado superior puedes ver, este, dame un segundo, voy a compartir la pantalla, permíteme. Aquí en este apartado, al entrar en el portal del SAT, puedes encontrar estos menús y puedes ingresar al buzón tributario desde esta opción. Al ingresar, lo único que te va a solicitar es tu RFC, tu contraseña. Si tienes la firma electrónica, que es muy importante tenerla, seas persona física o persona moral, tienes que tener tu firma electrónica. Al accesar, ahí vas a poder, si ya estás inscrito al buzón tributario, ahí vas a poder checar los mensajes que tengas, ya sean por solicitud de cancelación de facturas, alguna invitación por diferencias en tales impuestos o en su caso puede ser multas. También mandan ahí requerimientos por omisión de obligaciones. No sé si con esto quedó tu duda, se pega lindo. Ok. ¿Qué personas físicas son las que no están obligadas a inscribirse al buzón tributario? Son aquellas personas físicas que no tienen obligaciones activas ante el RFC, son aquellas personas físicas que están en suspensión de actividades. Ok. Deberán presentar declaraciones de impuestos mensuales. Estas personas físicas deben de presentar declaraciones mensuales en la cual van a estar informando el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, dependiendo en el régimen en el que estén tributando. Por dar un ejemplo, si eres una persona de régimen simplificado de confianza, pues mensualmente tienes que estar informando tu declaración del impuesto sobre la renta, de las actividades que conlleves y también del impuesto al valor agregado. Están obligados a expedir comprobantes fiscales por las actividades que desempeñan. Es muy importante esto. Cualquier operación que tú conlleves, sean de ingresos o de nómina, deben de estar eh, comprobadas con comprobantes fiscales digitales. Nos hemos topado muchos casos de clientes
nuevos que llegan a nuestra firma, que nos comentan, oye, ¿sabes qué? Pues es que la mayoría de mis clientes, por el tipo de negocio que llevo, no me piden factura, entonces pues no facturo. Y es ahí donde se llevan una gran sorpresa, porque aunque no te pidan factura, tú tienes que hacer una factura al público en general. Hay varias maneras de realizarla. Puedes hacer un corte semanal donde todas las operaciones que hayan depositado a tus cuentas, hagas un corte a la semana y eso hagas una factura con los requisitos que nos dicta el SAT. O puedes hacer un corte quincenal, un corte mensual, pero es importante que esas facturas se realicen para que en cierto momento el SAT no te llegue a multar por eso. También deberán de conservar en su domicilio fiscal toda documentación que compruebe que estás cumpliendo con tus actividades. ¿A qué nos referimos con esto? A que en tu domicilio fiscal debes de tener todas tus declaraciones presentadas, tus pagos de tus contribuciones. Asimismo, también debes de conservar tu contabilidad. ¿A qué me refiero con contabilidad? Tienes que tener todas tus facturas de ingresos, todas tus facturas de gastos, tus pólizas de diario, tus pólizas de ingreso, tus pólizas de gasto, estados financieros. Por eso hoy en día es muy importante tener un sistema contable de cualquiera que ofrece actualmente el mercado para que puedas tener tu contabilidad al día y puedas cumplir con todos los requisitos fiscales que te inculca el SAT. Ahora, al mencionar también que debes de conservarla durante 5 años, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con el año 2024, entonces yo tengo que conservar mi documentación y contabilidad del ejercicio 2023, 2022, 2021, 20 y 19. Aquí el licenciado Alberto Reynosa nos comenta, todos tenemos que tener un sistema contable para nuestra contabilidad. ¿Es correcto, licenciado, seas persona física o seas persona moral? Debes de tener un sistema contable para que lo que, como mencionaba, puedas cumplir con todos los requisitos fiscales, puedas tener tus estados financieros a la mano. Si llevas una contabilidad en Excel, pienso yo que es más complejo poder sacar estados financieros, poder cumplir con todos los requisitos que actualmente nos indica el SAT. Entonces es más factible poder invertir en un sistema contable, el cual te pueda apoyar con cualquier situación que se pueda presentar ante Hacienda. Aparte, los sistemas contables, su finalidad es ahorrar tiempos. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en los despachos y no tenían sistemas contables, hacían los cargados mediante una carga batch. Entonces tenías que vaciar todas esas operaciones manualmente en Excel y te conllevaba más tiempo. Ahorita actualmente los sistemas contables te ayudan a facilitar esos tiempos al momento en que relacionas todas tus pólizas de gastos a un cuadro de diálogo, por así decirlo, donde pones qué proveedor es, qué RFC tiene, qué servicio te brindó y las tasas que conllevan esa operación. Así te ahorras más tiempo en poder presentar esa declaración. Por eso es muy importante tener un sistema contable. También una de las obligaciones es solicitar el certificado de firma electrónica avanzada. Como comentaba, muchas veces podemos pensar, bueno, es que la firma electrónica solamente me sirve para trámites ante Hacienda. Y no es así. En la actualidad, en muchas dependencias de gobierno te piden tener una firma electrónica vigente. Por darte un ejemplo, actualmente los estudiantes que se están recibiendo de cualquier profesión que estén y en cualquier dependencia de educación en la que se encuentren, para tramitar su cédula profesional, les piden su firma electrónica para poder concluir ese trámite. También debes de presentar declaración anual. Por ejemplo, mencionábamos que una persona física, por sueldos y salarios, si tienen ingresos mayores a 400,000 pesos, deben de presentar declaración anual. Si eres una persona física de arrendamiento, o sea, arrendas bienes, como locales a empresas para que desempeñen sus actividades, también debes de presentar tu declaración anual. Ahora, si sobrepasas los 4 millones de pesos, debes de presentar una DIOT.
La DIOT es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. Esta declaración le ayuda al SAT a saber qué operaciones tuviste en el mes con X proveedores, qué servicios o mercancía les compraste, a qué tasas van grabadas esas mercancías o servicios. Pueden ir desde el 16%, 0%, exento, etcétera. Ahí te va a indicar qué proveedor es, el RFC de ese proveedor y todo lo que conlleva. Si sobrepasas esos 4 millones de pesos, según la regla 2.81.24, tendrías que presentar la DIOT. Nos hemos encontrado casos en ocasiones que la opinión de cumplimiento, aunque no supere los 4 millones de pesos, en ocasiones te la ponen negativa a ciertas personas físicas. No sucede a la mayoría, pero sí llega a pasar que te llegan a poner la opinión de cumplimiento negativa, aunque no sobrepases esos 4 millones de pesos. Hasta cierto sentido, la propia autoridad se contradice en esa regla, ¿verdad? Entonces, nuestro consejo sería, por esa ocasión, presentarla, la DIOT, y poder presentar un caso de aclaración ante el SAT para poder quitar la opinión de cumplimiento negativa, ya que hoy en día necesitas tener tu opinión de cumplimiento positiva para poder cumplir con ciertos trámites que te exigen tus proveedores en registrarte para trabajar para ellos o cualquier otra situación. Nos pregunta aquí Raquel González, disculpe, ¿qué es la DIOT que menciona? Bueno, la DIOT es una declaración informativa. La DIOT sirve para informarle al SAT qué operaciones tuvimos en el mes de gastos. Por ejemplo, yo pagué la renta de mi local a la persona Pedro Gutiérrez. Ese Pedro Gutiérrez me dio una factura por el arrendamiento de mi local que me costó 15,000 pesos más IVA y sus retenciones si soy persona moral. Entonces, en esa declaración yo voy a informar que Pedro Gutiérrez me arrendó un local por tal cantidad y generó IVA y retenciones. Asimismo, yo en ese mismo mes le compré materiales o materia prima a X proveedor y me va a decir que ese proveedor me vendió cierta mercancía a tal precio, tales impuestos, o en su caso el contador me brindó una asesoría legal, contable financiera en el cual me ayudó a una auditoría que tenía en el SAT. Bueno, ese contador me cobró 15,000 pesos, igual más impuestos. En esa informativa va a ir el nombre del contador, si es persona física, o el nombre de la sociedad, si es una persona moral, que me brindó ese servicio. Para eso sirve esa declaración informativa de operaciones con terceros, DIOT. No sé si quedó tu duda, resuelta, Raquel. Ok, prosigamos. También si sobrepasas los 4 millones de pesos, debes presentar contabilidad electrónica, según la regla 2.18.24. ¿Qué quiere decir esto? Que si sobrepasas los 4 millones de pesos, estás obligado a presentar la contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica es generada por tu sistema contable, por eso hago mucho énfasis que es muy importante tener un sistema contable. ¿Qué información se manda en la contabilidad electrónica? Bueno, la información que se envía es un catálogo de cuentas donde vienen todas las cuentas contables que forman parte de tu contabilidad. Por ejemplo, bancos. En bancos puede ser que tengas 5 o 6 bancos, por darte un ejemplo, Bancomer, HCBC, HCBC 2718, por decir un nombre de la cuenta, Banregio 17, terminación 1725, Bancomer 1830, terminación, y así vienen todas las cuentas que tengas. Por dar otro ejemplo, clientes. Vienen los clientes al público en general, por así decirlo, en tu balanza o en tu catálogo de cuentas. Viene cliente FEMSA, CEMEX, Mario Pasillas, tu cliente, etcétera. Entonces, en ese catálogo de cuentas vienen todas las cuentas que se vienen ligadas a tu operación diaria y vas a tener que enviar mensualmente un catálogo de cuentas. Si surge efectos, o sea, si surge cambios, tienes que volver a mandar el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación del mes.
¿Qué es una balanza de comprobación? Una balanza de comprobación es el resumen de operaciones. Ahí yo en la balanza de comprobación puedo ver mis operaciones, mis cargos y mis abonos en bancos, puedo ver mis operaciones de clientes, de deudores diversos, de todas las cuentas que se resumen en dicho mes. Entonces, la contabilidad electrónica tengo que enviar catálogo de cuentas, balanza de comprobación. Y si la autoridad me lo solicita, tendría que enviar pólizas contables. Si solamente la autoridad me lo solicita. Nos comenta el licenciado Alberto Reynosa que con esto de la contabilidad electrónica entiendo que el SAT nos tiene muy revisados. ¿Es correcto, licenciado? Con la contabilidad electrónica, pues el SAT va a tener acceso a nuestra contabilidad, a nuestras operaciones. Por eso es muy importante tener nuestra contabilidad limpia en todos los aspectos, o sea, tener los saldos correctos en el mes a mes, que no traigamos ahí cuentas por cobrar de tiempos muy atrás, cuentas por pagar igual y que nuestros saldos estén bien, ¿verdad? Que nuestra nómina esté con todos sus recibos de nómina timbrados, que toda operación esté amparadas con CFDIs, que todo esté en orden para evitar que la autoridad le llame la atención a algo y nos pueda requerir algo al futuro. Obligaciones personas morales. Las personas morales también tienen sus obligaciones. También deben de estar inscritas en el RFC. Deben de habilitar el buzón tributario, excepto los de la regla 2.223. En esa regla nos mencionan que son aquellos RFCs que se encuentran cancelados. Deben de estar obligados a expedir comprobantes fiscales, al igual que las personas físicas, todas las operaciones deben de tener su comprobante fiscal, ya sea de nómina o de ingresos, o algunas devoluciones, notas de crédito también deben de tener su CFDI de egreso. Deberán conservar en su domicilio fiscal la documentación que compruebe el cumplimiento de sus actividades, como las personas físicas. Deben de tener sus comprobantes donde están al día con sus impuestos. Y aparte también deben de conservar su contabilidad, que mencionábamos que era todas sus facturas de ingresos, sus facturas de gastos y sus pólizas, sus estados financieros. También deben de solicitar su certificado de firma electrónica avanzada. Muy importante también tener la firma electrónica avanzada vigente, porque actualmente cuando presentas tus declaraciones de impuestos, estas deben de ser firmadas con tu firma electrónica. Si no tienes firma electrónica, pues no puedes presentar tus declaraciones de impuestos y pues podrías ahí atrasarte y ser acreedor a una multa por no presentar tus obligaciones. También debes de presentar una declaración anual. Esta declaración anual es un resumen de tus operaciones en el cual resume todo lo que tuviste de ingresos, de gastos en todo el ejercicio y al final pues tienes un resultado ya sea a favor o a pagar en tu declaración anual. También debes de anotar en tu libro de socios y accionistas todos los socios y accionistas que están ligados a esa sociedad con sus RFCs. Asimismo, debes de presentar un aviso ante el Registro Federal de Contribuyentes, el cual tienes que avisarle al SAT que socios o accionistas conforman parte de tu sociedad y deben de venir el RFC de cada uno de sus socios. Asimismo, también debes de presentar el aviso cuando hay cambio de socios o disminución de socios. ¿Sí? Es muy importante llevar a cabo ese registro, ese aviso, perdón. Debes de exigir a los otorgantes de las escrituras, que en este caso son en que se hagan constar las actas constitutivas de fusión, escisión o de liquidación de personas morales. Cuando estas estén escritas, o sea, cuando ya hayan sido firmadas, tienes un mes para darla de alta en Hacienda y no vayas a tener ninguna cuestión a futuro.
Debes de presentar contabilidad electrónica, que ya mencionábamos que era la contabilidad electrónica. Debes de presentar DIOT, o sea, la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, y debes de formular estados financieros, que por lo regular los estados financieros básicos, pues es el estado de situación financiera, donde viene resumido tus cuentas como clientes, bancos, tu activo fijo, tus proveedores, que son tus deudas, tus obligaciones, tus acreedores, que tal vez tuviste un préstamo de X banco o de alguna sociedad que se encarga de prestar dinero, o en su caso impuestos por pagar que también se ven en el balance. También existe algo que se llama el estado de resultados, que en el estado de resultados es donde viene el resumen, donde generas ya sea una utilidad o una pérdida, que en este caso pueden ser tus ingresos y tus gastos. ¿Qué tal, Enrique? Mucho gusto. Espero que sea de gran ayuda este curso. Prosigamos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algo que quieran de retroalimentación. Podemos usar el chat con mucho gusto. Acabamos de terminar cuáles son las obligaciones fiscales, tanto de personas físicas como de personas morales. No sé si alguien quiera comentar algo, una duda, alguna experiencia que hayan tenido ante el SAT. Con mucho gusto la podemos replantear. Ok, comenta el licenciado Alberto Reynosa que tiene una duda por lo de las obligaciones. ¿Qué podría convenir más, una persona física o una persona moral? Ok, aquí debes de evaluar tu situación actual. Por ejemplo, si eres una persona física que apenas va empezando operaciones, yo te recomendaría de momento darte de alta como persona física. Hay regímenes que son muy atractivos, por ejemplo, el régimen simplificado de confianza, que el siguiente mes vamos a tener un curso sobre ese régimen que es muy atractivo para las personas físicas, ya seas profesionista o tengas actividades de venta o sí, de venta, que seas comerciante, es muy atractivo ese régimen. Entonces, si vas empezando operaciones para poder empezar a ahorrar costos, puedes darte de alta como persona física, o bien si ya tienes los recursos adecuados, puedes darte de alta como persona moral. Otro punto muy importante que hay diferencia entre una persona física y una persona moral es que una persona física es más sencillo sacar tus recursos. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando una persona física, por ejemplo, en régimen simplificado de confianza, cuando tú ya pagas tus impuestos de X mes, tú ya puedes sacar dinero de tu cuenta para usarlo en inversiones o en lo que tú gustes en el gasto que puedas tener en el mes, ¿verdad? En cambio, una persona moral, pues sí está más regulada ante el SAT y tienes que sacarlo ya sea el recurso mediante dividendos. Si la empresa ya creó una utilidad en cierto ejercicio, entonces sí es un poco más complejo poder sacar recursos de una empresa. Y tienes que hacer de la manera correcta para evitarte problemas ante Hacienda. No sé si tengas alguna otra duda, licenciado Alberto Reynosa, perdón. Ok. Entonces vamos a seguir con el punto número 2, que es cómo presentar correctamente tus obligaciones. Antes de empezar a hablar sobre cómo presentar tus declaraciones, es muy importante mencionar que frecuentemente se cometen errores al hacer estas declaraciones. Por mencionar algunos, es la omisión de ingresos. Este sucede cotidianamente cuando, por ejemplo, tú mandas una solicitud de cancelación de una factura que se emitió hace más de 72 horas y
esa persona a la que le mandaste la solicitud la cancela y tú contablemente ya hiciste la cancelación y la persona la rechazó. Entonces ahí puede existir una diferencia en lo que tú tengas en tu contabilidad y en tus XML, haciendo alusión de que ese documento esté cancelado y tal vez ese receptor haya rechazado la cancelación. Por eso es muy importante estar en constante revisión el buzón tributario para darle seguimiento que ese documento esté efectivamente cancelado. Eso nada más aplica para aquellos documentos que son emitidos por más de 72 horas. Cuando está emitido, por ejemplo, el día de hoy y descubres que te equivocaste, puedes cancelarlo sin problema alguno porque no han pasado esas 72 horas. También puede pasar que por X o Y razón tal documento no esté registrado en contabilidad y ahí pueda surgir una diferencia con lo que tiene el SAT. Entonces es por eso también poder invertir en algún sistema o software que te pueda apoyar en descargas masivas de XML, ya sea emitidos o recibidos, para poder confrontar la información contra tu contabilidad. Actualmente la página del SAT está presentando muchos problemas en declarar impuestos, en descargar XML, por lo cual sí sería muy viable también poder invertir en un sistema de descarga masiva de XML para poder reducir tiempos. Aparte, muchos de esos sistemas te generan reportes en Excel de todos tus XML emitidos, por ejemplo, de tus ventas, en los cuales ahí te clasifica por cliente que hayas emitido la factura, fecha de emisión, vienen los importes, los impuestos y en su caso si proceden retenciones. Entonces, eso te ayuda mucho para confrontar la información que puedas tener en tu contabilidad con los precargados que también existen en el SAT, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, gastos que no estén relacionados con tu actividad económica es algo que pasa mucho discusión con los contribuyentes y pasa muy a menudo en fechas especiales, por ejemplo, en diciembre o en X mes. Por mencionar ejemplos, las personas físicas en el régimen en el que estén, por ejemplo, actividad empresarial. Cuando van al súper, ya sea H-E-B, Walmart, el supermercado que sea, y empiezan a facturar su despensa. Sabemos hoy en día que pues para desempeñar cualquier actividad, ya sea estudiar, trabajar, pues necesitamos comer, ¿verdad? Pues para poder tener energías y llevar a cabo X actividad que tengamos, pero esos gastos pues no se pueden considerar en tus impuestos. Desafortunadamente por el comportamiento de los contribuyentes, que eso viene desde muchos años atrás, en los cuales quieren deducir cualquier gasto que no está permitido, pues el SAT empieza a poner candados. Por ejemplo, en los consumos de restaurantes anteriormente era 100% deducibles, pero como las personas físicas y morales metían gastos de consumos, pues como mencionaba, la autoridad puso ahí un candado. Ese candado quiere decir que, por ejemplo, un consumo nada más puede ser deducible el 8.5% cuando es dentro de tu región que no supere los 50 kilómetros. Entonces, si tú tienes un consumo aquí en Nuevo León, lo más probable es que nada más sea deducible el 8.5%. Por darte un ejemplo, vas al Car Junior y compras tu hamburguesita, tu combo y todo, y te sale en 300, 400 pesos, porque sí está caro. Entonces tú pides factura y esa factura solamente va a ser deducible el 8.5, lo demás es no deducible. Cuando tienes consumos que se llaman viáticos fuera de Nuevo León, ahí sí pueden ser deducibles el 100%, pero también la ley nos dice, ¿verdad?, que deben de estar soportados con un hospedaje y todo lo que conlleva para que no tengas ninguna cuestión ante Hacienda. También debes de consultar constantemente las actualizaciones del diario oficial. ¿A qué conlleva esto? Que siempre la autoridad está actualizando las leyes, está agregando reglas misceláneas, y tenemos que estar en constante actualización para ver que nuestra contabilidad esté en orden, que no existan problemas a futuro y que sobre todo mis impuestos estén calculados de la manera correcta. Debes de revisar minuciosamente tus cálculos.
¿A qué me refiero con esto? Debes de estar actualizando tus papeles de trabajo constantemente por todos los cambios que hay ante Hacienda. Por ejemplo, en el impuesto al valor agregado, si hacen algún cambio, pues yo en mi papel de trabajo también lo tengo que agregar, pues para que el impuesto esté bien calculado y no existan diferencias. Igual en el impuesto sobre la renta, tenemos algún cambio ante Hacienda, igual se tiene que agregar ese cambio en tu papel de trabajo. No sé si alguien tenga alguna duda. Comenta Denise Reyes, estas deducciones son para todos los regímenes. Bueno, si hablamos de todos los regímenes, por ejemplo, en sueldos y salarios, recuerden que no existe deducción como tal. Hay algo que se llaman deducciones personales, que eso lo vamos a ver más adelante, que esas deducciones personales sirven tanto para sueldos y salarios como actividad empresarial, también para arrendamiento. Pero en el caso del régimen simplificado de confianza, como ya maneja unas tasas muy atractivas de impuesto sobre la renta, las deducciones personales no son compatibles con ese régimen. Más adelante vamos a ver qué deducciones son para personas físicas y qué deducciones son para personas morales. No sé si con esto resolví tu duda, Denise. Ok. Nayeli comenta, entonces si el gasto no va con la actividad, es mejor que no nos expidan factura. Bueno, aquí tú, tú puedes pedir factura por cualquier operación. Aquí lo importante es hacerlo deducible. Es importante pedir facturas, aunque no las deduzcas, para soportar a dónde va lo que tú estás invirtiendo, lo que tú estás gastando, que esté soportado. Aunque yo pida factura, recuerden que en el uso de este FDI hay algo que se llama sin efectos fiscales. Entonces, aunque yo pida una factura y no sea deducible, yo la puedo solicitar y poner en el uso de ese FDI sin efectos fiscales. Y Denise comenta también lo mismo, puedo pedir factura de todo lo que gasto, sí puedes pedir factura de todo lo que gastas, pero llevando el tratamiento fiscal adecuado, si es deducible o no es deducible. Por ejemplo, yo puedo ir al supermercado, puedo pedir factura de cualquier supermercado que sea, pero yo estoy consciente que no es deducible. Puedo poner en el uso de ese FDI sin efectos fiscales. Aunque comente Enrique, aunque no esté declarando ingresos, puedo pedir facturas. Ahí, Enrique, yo te aconsejaría que no, porque tú mismo mencionas, no estás declarando ingresos, estás creando, en pocas palabras, pérdidas y pues eso tampoco es bien visto por la autoridad. Así que si vas a pedir facturas, pues debes de estar declarando tus ingresos. Denis, si estás en reciclo, puedes pedir tus facturas, sí, porque acuérdate que aunque en el ICR se calcula base a una tarifa, ya sea del 1% hasta un 2,5%, dependiendo del rango de tus ingresos, debes de tener facturas de gastos para poder mitigar el IVA. Entonces, en el régimen en el que estés, el IVA es el mismo comportamiento. Si no tienes los comprobantes fiscales de tus operaciones de gastos, no vas a poder acreditar el IVA. Eso también lo vamos a ver más adelante. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Ok, prosigamos. Puntos importantes por considerar para presentar correctamente tus declaraciones. Son algunos, pueden ser más. Estos cuatro se nos hicieron los más importantes, pero pueden ser más. Mencionábamos anteriormente que un sistema contable, créanme que hoy en día es muy indispensable en una contabilidad, ya seas persona física o persona moral.
por lo que ya comentábamos anteriormente, poder cumplir con todos los requisitos fiscales, informativas, declaraciones, hacer cruces con la información que tiene el SAT. En cambio, si todo lo tienes en Excel, créeme que va a ser más complicado sacar toda la información que llegues a ocupar. XML, realizar cruces de XML con contabilidad. Mencionábamos que dichos sistemas de XML te mandan todos los XML resumidos a un Excel, ya sean de ventas, de nóminas. Esos reportes te ayudan mucho a cotejar la información precargada que tiene el SAT, asimismo lo que tú tengas en contabilidad. Entre más cruces puedas hacer entre varios apartados, mayores posibilidades tienes a que tu información contable y fiscal esté lo más correcta posible. Por darte un ejemplo, si estoy trabajando con nómina, ya seas persona moral o persona física, yo descargo mis XML en Excel, ahí yo puedo ver todos los trabajadores a los que les pagué. Asimismo, puedo ver las percepciones, ya sean sueldos, vacaciones, prima vacacional. El Excel me separa qué es grabado, qué es exento, el impuesto sobre la renta, retenciones del IMSS, y ahí puedo confrontar las retenciones de ICR contra lo que tengo en contabilidad. También en el portal del SAT, aunque como comentaba ahorita, ya tiene meses que tiene muchos problemas en que no carga ciertos apartados, existe algo que se llama visores. Existe el visor de nómina, donde también puedes ver todos los pagos de nómina, las retenciones y todas las percepciones si son grabadas o exentas. También hay un visor de ingresos, entonces todo eso lo puedes usar como herramienta para estar haciendo revisiones constantes de tu contabilidad y no existan posibles diferencias. El SAT actualmente ya maneja información precargada. Estamos hablando que a partir del 2021-2022 empezó a precargar la información. ¿De dónde saca toda esa información? De los XML. Por eso hago mucho énfasis en los sistemas, ya que en base a eso el SAT está precargando la información de tus impuestos. Más que nada ahorita actualmente en el régimen de reciclo en personas físicas, en personas morales, pues son los impuestos ICR, que es el impuesto sobre la renta, y en el impuesto al valor agregado. Es donde ya te está precargando todo lo que viene de tus XML. También papeles de trabajo. Es importante tener papeles de trabajo de tus pagos provisionales, papel de trabajo de tu declaración anual, seas persona física o persona moral, en el cual estén actualizados y sean prácticos para la toma de decisiones. No sé si alguien tenga alguna duda. El licenciado Reynosa pregunta, ¿se precarga entonces todo lo de nuestros XML? ¿Es correcto, licenciado? Por ejemplo, en ICR Personas Morales se precarga todos los XML que emitiste en el mes. Suponiendo, en este mes de septiembre estamos trabajando con las declaraciones de agosto que, pues por practicidad y por cumplir a tiempo ya se debieron de haber presentado. Ahorita estamos a 19. Este, ahí viene ya precargada toda la información de tus XML de los ingresos que tuviste en el mes de agosto. Al igual en nómina, ahí en el impuesto sobre la renta, retenciones de salarios, también ya viene precargado el ICR retenido a tus trabajadores. Ok, aquí les vamos a compartir algunos tips para la presentación de tus declaraciones, que era lo que ya mencionábamos anteriormente. Por ejemplo, en ICR Personas Morales ya viene precargado los XML, la información de tus ingresos en tus facturas, en los ingresos nominales. Suponiendo que en tus XML emitiste 1 millón de pesos en XML,
en las diversas facturas que hayas emitido, ya va a venir precargada esa información. Entonces es muy importante estar haciendo la confronta entre tu sistema contable y tus XML, que esté todo en orden, ¿verdad? Que si hay una factura por cancelar, se cancele, perdón, dentro del mes, para que no puedan existir diferencias. Otra cosa, en el apartado también puedes disminuir los ingresos. ¿En qué ejemplo pueden disminuir los ingresos? Por ejemplo, vamos a suponer que en el mes de septiembre que estamos trabajando, dicho cliente te hace un depósito, un anticipo de clientes, y por cuestiones de tiempo no alcanzas a facturarlo. Entonces, eso se considera un anticipo de clientes, se acumula tanto para el impuesto sobre la renta de ingresos y también se toma en cuenta para el IVA. Entonces, como ya lo acumulaste en septiembre, ahora en octubre que te diste cuenta que no se facturó ese ingreso, lo disminuyes porque ya lo acumulaste en el mes de septiembre. Ok, también se pueden acumular los ingresos adicionales. ¿Qué tipo de ingresos adicionales pueden ir? Por ejemplo, alguna ganancia cambiaria que hayas tenido en una operación con un proveedor o con un cliente del extranjero, o no necesariamente del extranjero. Hay ciertos proveedores o ciertos clientes que manejan dólares o cualquier otro tipo de cambio. Entonces, si tienes ganancia, también va ahí en tus ingresos acumulables. Asimismo, los intereses a favor que hayas tenido en inversiones durante el mes en curso. También otro punto muy importante a considerar en repetidas ocasiones, el portal del SAT, como comentaba, tiene errores, y en el apartado de ingresos nominales de periodos anteriores, tienes que estar revisando constantemente que esos ingresos vayan, siendo los mismos mes a mes, o sea, que no haya una variación. Si existe alguna variación, mi consejo sería ver el por qué, y si está todo en regla a como tú lo presentaste, probablemente sea un error de la página del SAT y puedas meter una caso aclaración para que te puedan arreglar eso y no presentar alguna complementaria. Me he topado con casos en redes sociales que dicen, bueno, no te preocupes, agrégalo a ingresos adicionales y y ya con eso cumples y presentas la obligación. Pero ¿qué va a pasar después cuando informes el siguiente mes que vayas a trabajar? Te va a duplicar los ingresos. Por eso es mejor no hacer eso y presentar un caso de aclaración en dado caso que proceda, para que no se te vayan a duplicar los ingresos. También en ICR retenciones salarios, era lo que comentábamos con los XML. El SAT te precarga en base a tus XML emitidos, la cantidad de ICR retenido por sueldos. En nómina es muy importante tener cuidado con la fecha de pago. A final de cuentas, esa es la que manda en cuestiones para presentar el ICR de retenciones. Si imagínate que estamos trabajando con la quincena del mes de agosto, del 15 al 31 de agosto, del 16 al 31 de agosto, perdón, y por error al momento de timbrar los recibos, tú le hayas puesto 1 de septiembre. Entonces, esos recibos van a ser contemplados por la autoridad para el mes de septiembre. Entonces, es muy importante que la fecha de pago pongas la correcta, la que debe de ser, para que no vayas a tener diferencias con las retenciones de salarios, con lo que tengas en contabilidad, en tus XML y en el portal del SAT. En IVA, también el SAT precarga la información de dónde lo saca de tus XML de ingresos. En el XML de ingresos ya viene detallado qué, qué actividades van a la tasa del 16, qué actividades van a la tasa del 0, o cuando es zona fronteriza, también te pone ahí la tasa que es del 8%. Asimismo, te pone qué, qué actividades en el gasto son de importación o a la tasa que corresponde, ¿verdad? Entonces es importante también tener un buen control en las facturas de ingresos. Por ejemplo,
pasa muy constantemente que emiten todos sus comprobantes de ingresos como PUE, que es la forma de pago. ¿Y qué va a suceder si el día de mañana ese receptor o cliente suyo no les paga esa factura? El SAT la va a considerar como parte del cálculo del impuesto del IVA y va a resultar una diferencia. Entonces, mi consejo es, todas esas facturas o operaciones que sean a fin de mes, si tú conoces que tu cliente o el receptor no te va a pagar dicha factura, mejor emítela como PPD, y cuando te realice el pago, realiza un complemento de pago en el cual vas a informar al SAT la fecha en que te pagó y el tipo de pago la forma de pago que te realizó. En este caso puede ser transferencia, efectivo o cheque o tarjeta. Comenta el CP Galindo, si de lo que comenta de la fecha de pago me llegó un correo y tuvimos que pagar diferencias, según yo el periodo sí lo generé bien. ¿Habré puesto mal la fecha de pago? Sí, como te comentaba, contador Galindo, la fecha de pago es la que a final de cuentas se determina a qué mes pertenece. Entonces, si estás trabajando ya sea en un periodo semanal o quincenal, hay que cuidar mucho la fecha de pago. Por ejemplo, las semanas, por lo regular, que son de lunes a domingo, no sé, dependiendo la empresa que sea, pues por lo regular te pagan entre el viernes o sábado. Entonces, si es viernes o sábado, puedes cuidar la fecha de pago que corresponda a esos días. Cuando es quincena, al igual te pagan un día antes de fin de mes o el mero día, que es 31 o 30, dependiendo del mes que sea. Entonces es importante asegurarte de que pongas la fecha de pago correcta en el mes que estás trabajando para que no existan diferencias como nos comentas. Ok, prosigamos. Otra situación que sucede en el impuesto al valor agregado es lo siguiente. Nos hemos topado con contribuyentes o igual en casos en redes sociales que las personas morales acreditan las retenciones de IVA. Pero si nos basamos en lo que dice el artículo 5 de la ley del impuesto al valor agregado, nos comenta que las retenciones son acreditables cuando están efectivamente pagadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, estamos ahorita trabajando con el mes de septiembre, esas retenciones las tenemos que disminuir del IVA acreditable, y cuando sean pagadas en octubre es ahora sí cuando las puedo acreditar. Tampoco no te me alarmes porque cuando estemos trabajando en septiembre, si llevas tus impuestos al día y en ese mes pagaste retenciones del mes de agosto, esas retenciones las puedes acreditar en el IVA de septiembre sin problema alguno. Entonces es muy importante que en tu papel de trabajo del IVA tengas un apartado donde vengan retenciones pagadas y retenciones no pagadas, que son las generadas en el mes, para estar llevando ese control y no suceda que se te pase o restar o sumar alguna retención. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Ok, comenta Enrique Guerrero Mendoza. Disculpe, ¿qué son las retenciones? Las retenciones son aquellos adelantos que tiene en el IVA la autoridad. Por ejemplo, son las dos terceras partes del IVA. ¿En qué ocasiones se puede llevar a cabo? Bueno, cuando tú eres una persona moral y le pagas algún servicio a un abogado, persona física, esté dado de alta en reciclo o como actividad empresarial o servicios profesionales, él al momento de generarte la factura de su servicio, tú como persona moral eres obligado solidario a retenerle e informar esa declaración. Por ejemplo, si es una persona física con actividad empresarial, tú le vas a retener a esa persona física el 10% del impuesto sobre la renta y las dos terceras partes del IVA, o mejor dicho, si lo quieres hablar en porcentaje, es el 10,6667 del IVA. Entonces, esas retenciones, como comentaba, eres obligado solidario a estarlas reteniéndoselas a la persona física y declarándolas en el mes en curso eh, ante el SAT.
Eso también puede ser ligado cuando pagas algún arrendamiento a persona física, también ahí existen retenciones. Igual si eres persona física en arrendamiento, pues es lo mismo, es el 10% de ICR y las dos terceras partes del IVA. Si eres reciclo, ahí sí cambia un poco la retención en el ICR. En vez de ser un 10%, es 1,25%. Entonces, esos impuestos es como que es un adelanto que ya tiene la autoridad del impuesto en el ICR y en el IVA. Ok, vamos a proseguir. ¿Qué deducciones puedo aplicar? Era lo que nos comentaba Denise en qué regímenes aplica o qué puedo deducir. La ley nos dice que las deducciones para personas físicas pueden ser devoluciones o descuentos, que constantemente puede pasar, que algún cliente te haya devuelto mercancía o que no haya estado de acuerdo con lo que le vendiste, pues en muchas ocasiones pues también le brindas un descuento, entonces eso puede ser deducible de tus impuestos. También puede ser adquisición de mercancías, materia prima, para su actividad o prestación de servicios. Los gastos pueden ser desde papelería, publicidad. En inversiones puede ser adquisición de algún equipo de cómputo, maquinaria y equipo, mobiliario y equipo de oficina. Intereses pagados, incluso por préstamos, por la actividad o servicio profesional. Las cuotas de seguro social, si tienes trabajadores y están ligados ante el instituto, puedes deducir la parte patronal en tus gastos. Sueldos y salarios, al igual, pagas nómina, puedes deducir tus sueldos. Recuerden que deben de estar timbrados tus recibos de nómina para que puedan ser deducibles. En este caso, otro punto importante, con los cambios que hace actualmente el SAT en las versiones de los FDIs, actualmente debes de solicitar a tus trabajadores la constancia de situación fiscal para ver que sus datos estén correctamente. ¿A qué datos me refiero? Desde su nombre, que esté bien, o sea, nombre completo, que aparezca bien en espacios y todo, como tú lo des de alta en tu sistema de nómina, que esté bien su RFC y que también esté bien su código postal. Si no, no te va a dejar timbrar ese recibo de nómina. También entras en situaciones muy complejas en que, por ejemplo, dependiendo de la actividad que te dediques, nosotros en la experiencia que hemos tenido, nos ha tocado, por ejemplo, clientes de limpieza que ciertos trabajadores, pues a lo mejor no tienen el uso de una computadora, tienen complejidades para poder usar internet. Entonces ahí como contador tampoco te puedes, ¿cómo lo puedo decir? Te puedes conformar a que, ok, no me pasó la constancia de situación fiscal, así lo dejo. En la actualidad existen muchas herramientas en las cuales uno como profesionista puede invertir para poder conseguir esos datos de esos trabajadores. Por ejemplo, hay una página que se llama Check It, en la cual tú con solo poner el CUR o el RFC de la persona física, te arroja sus datos fiscales, su nombre, el régimen en el que tributa, el código postal. Entonces, son herramientas que podemos aprovechar para poder agilizar tiempos también. Requisitos de las deducciones. Esto es muy importante y lo mencionábamos con anterioridad. El primer punto es que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que se está obligado al pago de este impuesto. ¿A qué nos referimos con esto? Que sean estrictamente indispensables. Poníamos el ejemplo de la despensa en personas físicas. Este, para que puedas tú deducirlo, esos gastos te deben de generar ingresos. Por ejemplo, la publicidad que tú tienes en redes sociales. Por ejemplo, Barcillas tiene su publicidad en redes sociales, en las diferentes redes sociales que existen, Facebook, eh, Instagram y en LinkedIn. En esos medios nosotros tenemos publicidad y esa publicidad, si pagamos por ella, pues la podemos hacer deducible. ¿Por qué? Porque esa publicidad atrae más clientes, nos hace que nos conozcan más a nosotros y podemos captar más recursos. Entonces, ese tipo de gastos son estrictamente indispensables.
que se resten solamente una vez, aun cuando estén relacionados con la obtención de diversos ingresos. O sea, seas persona física o persona moral y tienes diferentes tipos de ingresos, como quieres ese gasto solamente lo puedes restar una vez. No porque tengas diversos ingresos, significa que ese gasto lo puedas deducir una vez por cada tipo de ingreso, ¿no? O sea, solamente lo puedes disminuir una vez. También debe de estar amparado con comprobante fiscal y esos pagos no deben de exceder de 2,000 pesos si lo pagas en efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la factura está hecha por 2,001 pesos, esa factura, si la pagas en efectivo, va a ser no deducible. Por eso es importante que todo gasto que sea superior a mayor de 2,000 pesos sea pagado con transferencia, con cheque, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito. ¿Sí? También deben de estar debidamente registrados en contabilidad, que era lo que mencionábamos de los sistemas, o sea, tener todos tus ingresos, todos tus gastos, tus depreciaciones, todo lo que conlleve y forme parte de tu contabilidad debe estar debidamente registrada. Que hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio en que se trate. Deben de ser del ejercicio en el cual estemos trabajando, por ejemplo, ahorita 2024. Nos comenta Denise, como reciclo puedo deducir publicidades de redes sociales. Como todo gasto, Denise, en reciclo persona física, recordemos que este, es en base a una tarifa, entonces en ICR no afecta ese gasto, pero en IVA, si esa publicidad te genera IVA, que es el deber ser, ese IVA tú lo puedes acreditar para el impuesto al valor agregado. Entonces, para todo ese tipo de gastos es indispensable seguir pidiendo factura para que puedas acreditar ese IVA. Comenta Enrique, escuché que la gasolina no debe ser pagada en efectivo, es verdad, de hecho ese punto lo íbamos a ver en los requisitos de las personas morales. Es correcto, toda la gasolina que tú pagues en el mes no puede ser pagada en efectivo, debe ser pagado o por transferencia, por monederos electrónicos o por cheques, como tú lo puedes pagar, excepto efectivo, para que pueda ser deducible. Y hasta a veces la autoridad se pone un poco exigente y debe de venir en la factura el permiso de la gasolinera. O sea que ese permiso que tienen las gasolineras debe de venir en tu comprobante fiscal para que también tengan cuidado sobre ello. Deducciones personales para personas físicas. Estos son los gastos que la autoridad te permite deducir en tu declaración anual. De declaración anual como sueldos y salarios, declaración anual como actividad empresarial, de declaración anual si tienes ingresos por arrendamiento, puedes, puedes deducir esas deducciones personales. Esas deducciones personales pueden ser de salud, pueden ser de educación o pueden ser de otros tipos. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, de salud pueden ser honorarios médicos, dentales, por servicios profesionales de mismos médicos. Ya ven que, por ejemplo, de vez en cuando tenemos que ir con un especialista, tal vez sea un urólogo, un psicólogo, un nutriólogo. Bueno, ellos te facturan y siempre y cuando tengan un título legal profesional expedido de cualquier dependencia educativa competente, que tengan cualquier cédula profesional legal, ese gasto puede ser deducible. También los gastos hospitalarios, medicinas incluidas en ese gasto hospitalario, también pueden formar parte de tus deducciones personales. Aquí hay un punto muy importante a mencionar. Si tú compras medicamentos en cualquier farmacia, por ejemplo, farmacias de Navides, farmacias similares, farmacias del ahorro, en cualquier farmacia, esos gastos no pueden ser considerados dentro de tus deducciones personales. También honorarios enfermeras, en muchas ocasiones, por dar un ejemplo, no sé, un abuelito, tu padre o tu mamá, puede estar cierto tiempo en cama
y tal vez por tus actividades diarias no puedas estar constantemente en tu casa cuidando a tu familiar. También puedes contratar los servicios de una enfermera, el cual esté, no sé, por darte un ejemplo, las 24/7, y si esa enfermera te da una factura, la puedes considerar. También es muy importante mencionar que esas deducciones personales, mi recomendación sería pagarlas o por transferencia, por tarjeta, evitar lo más posible el efectivo. ¿Por qué evitar el efectivo? Porque desafortunadamente para el SAT es muy difícil rastrearlo. Entonces, por eso lo más que puedas evitar el efectivo, ese sería mi consejo. También puedes considerar en deducciones personales análisis o estudios clínicos, eh, compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, alguna prótesis. También pueden ser los aparatos auditivos de las personas que tienen algún padecimiento en su oído, también pueden ser considerados dentro de una deducción personal. Ahí, por experiencia que nos ha tocado, es muy importante también tener el estudio donde avale que tú tienes problemas para escuchar en cierto oído, porque la autoridad te lo puede pedir en dado caso que uses esa deducción personal. También las primas de seguros de gastos médicos menores o mayores. Aquí también un punto importante que pasa en los precargados de las deducciones personales en tu declaración anual como persona física. Si por X o Y razón el que te está dando la prima de seguro de gastos médicos mayores o menores en el uso de ese CFDI le haya puesto gastos en general o que tu RFC no esté bien, el precargador no va a considerarte ese XML, esa deducción. Por eso siempre hay que cuidar que tus primas de seguros de gastos médicos menores o mayores estén bien facturadas, que venga bien el uso de ese FDI, el D07, que es el de prima de seguros, que esté pagado por transferencia, y si no está pagado dentro del mes, también puede ser considerado dentro de la deducción de ese ejercicio. Es la única que te permite, es la única tipo de deducción. Dichos gastos de salud serán deducibles cuando sean efectuados para ti, para tu concubina, para tu cónyuge, para tus abuelos o tus hijos o tus padres. En este caso, para cualquiera de este ramo de la familia puede ser considerado. En educación, también las colegiaturas que tú pagues también pueden ser contempladas en tus deducciones personales. ¿Qué tipo de colegiaturas? Bueno, puede ser preescolar. Desafortunadamente, la autoridad, como comentábamos al principio del curso, pues pone limitantes en el año. El preescolar puede ser 14,200 pesos al año. Lo más seguro es que lo que llegaras a pagar en colegiaturas durante 2, 3 meses sea mucho mayor a eso, pero es lo que nos limita la autoridad. La primaria, 12,900, secundaria, 19,900, profesional técnico 17,100, bachillerato es equivalente 24,500. ¿Qué quiere decir esto? Que desafortunadamente cuando estés estudiando en la facultad en una escuela privada o estés estudiando una maestría o algún doctorado, esto ya no puede ser considerado dentro de tus deducciones personales. ¿Qué otros gastos o deducciones personales pueden ser considerados en tu declaración anual? Los gastos funerarios, que es algo que pues no pensamos actualmente o no nos imaginamos, o en pocas palabras no queremos pensar, pero pueden ser considerados dentro de tus deducciones personales, ya sea de tu cónyuge, concubino o padres, hijos. Puede ser considerado ese gasto. También pueden ser considerados los intereses reales, devengados y efectivamente pagados de créditos hipotecarios, ya sea con Infonavit, Fobiste, o algún crédito bancario. Comenta el licenciado Reynosa, Alberto, que apenas iba a preguntar si se podría considerar la maestría. Desafortunadamente no, nada más es hasta el bachillerato, en este caso preparatoria. El monto total de las deducciones personales, excepto gastos médicos que estén derivados a una incapacidad o discapacidad, donativos o aportaciones voluntarias a la FORE, excepto estas, están limitadas. ¿A qué están limitadas? A que, por ejemplo, el total de esas deducciones personales están topadas
a 5 UMAS elevadas al año o el 15% del total de mis ingresos, incluyendo los exentos. ¿Qué quiere decir esto? Que la que resulte menor de esas dos limitantes es la que yo voy a considerar para topar mis deducciones personales en mi declaración anual. Cabe mencionar y volver a recalcar que este tipo de deducciones personales en personas físicas en el régimen simplificado de confianza no son compatibles, por lo que comentábamos que en este régimen eh, las tasas de impuestos sobre la renta son muy atractivas, ya son muy bajas, entonces por lo cual la autoridad no permite considerarlas para este régimen. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda que pueda compartir ahí en el chat. Ok. Deducciones para personas morales. Las devoluciones, como comentábamos en las personas físicas, aquellas devoluciones que surjan efectos durante el mes también pueden ser deducibles para las personas morales. El costo de ventas, el costo de lo vendido, puede ser considerado dentro de tus deducciones. Las inversiones, como mencionábamos, maquinaria, equipo, mobiliario, equipo de cómputo, también pueden ser consideradas. Las cuotas pagadas al Seguro Social también pueden ser consideradas dentro de tus deducciones personales. Lo que viene siendo ligado al patrón, lo que corresponde al patrón. Los intereses devengados en cada ejercicio, sin ajuste alguno. El ajuste anual por inflación. Aquí es muy importante, este ajuste anual se calcula en la declaración anual, en tus papeles de trabajo. Haces una confronta entre tus créditos y tus deudas y si resultan mayores tus créditos, generas un ajuste anual por inflación deducible. Ese ajuste anual por inflación deducible se actualiza mediante los INPC y la cantidad que resulte la puedes disminuir de tus impuestos, en este caso el impuesto sobre la renta, en la declaración anual. Los anticipos y rendimientos que paguen las sociedades cooperativas o las sociedades civiles también los puedes disminuir de tus impuestos. Sueldos y salarios, igual como las personas físicas, siempre y cuando estén con tus recibos de nómina timbrados. Los servicios, agua, luz, gas, internet, siempre y cuando estén emitidos al contribuyente. Arrendamientos, igual sean arrendamientos de persona física o persona moral, estos puedes deducirlos también de tus impuestos. También tanto como las personas físicas y las personas morales tienen requisitos en estas deducciones. Uno de ellos es ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, o sea, que sean estrictamente indispensables para la actividad del negocio. O sea, si yo me dedico a vender plumas, bueno, todos los gastos que estén derivados a esa venta de plumas, por ejemplo, el plástico de las plumas, la tinta de las plumas, la publicidad que yo pague por esa actividad, entre otros ejemplos, pueden ser deducibles de impuestos que cuando la ley lo permita, la deducción de inversiones que proceda en términos de la ley, en la sección 2 de este capítulo, ¿a qué se refiere esto? En ese apartado, la ley nos menciona que se refiere a unos porcentajes máximos. Por darte un ejemplo, en la maquinaria y equipo, la depreciación es el 10%. Entonces, el 10% anual, si tu bien vale, no sé, 150,000 pesos, lo multiplicas por ese porcentaje, el 10%, y lo divides entre 12 meses para sacar el valor mensual de depreciación. Otro punto muy importante, si ese bien lo adquiriste en el mes de septiembre de este año, por así decirlo, la depreciación se va a llevar a cabo a partir del mes de octubre, no dentro del mismo mes. También esos gastos deben de estar amparados con comprobante fiscal y que los pagos, al igual que personas físicas, no exceda de 2,000 pesos. Y se efectúen mediante transferencia electrónica, cheques o tarjeta, todos aquellos gastos que sobrepasen esa cantidad. Los combustibles no pueden ser pagados en efectivo, como mencionaba Enrique anteriormente. Tienen que ser pagados con transferencias, monederos electrónicos o tarjeta de crédito o débito. Muchas gasolineras actualmente manejan los monederos electrónicos que al igual tú por vía transferencia
les pagas la cierta cantidad de gasolina que tú ocupes en el mes, ya sea por los autos o camiones que tú uses en tu empresa o en tu negocio, y por ese pago te hacen una factura y tú puedes deducir la gasolina sin problema alguno, siempre y cuando no la pagues en efectivo. Debe estar debidamente registrados en contabilidad y que sean restados solamente una vez. O sea, toda operación debe de estar registrada en tu contabilidad. Que en el caso de adquisición de mercancías de importación, por ejemplo, aquellos negocios que importan mercancía, deben de tener desde el pedimento, los honorarios pagados a la gente aduanal, toda la información, todos los requisitos legales de esa importación, para que no vaya a haber ningún problema con la deducción. Comenta Enrique qué significa estar arrestado solo una vez. Ok, Enrique, para cuestiones de impuestos, por darte un ejemplo, en personas morales, en el cálculo de la declaración anual hay algo que se llama total de deducciones autorizadas, que esas deducciones solamente se resten una vez, o sea, no la puedo restar dos o tres veces, solamente la puedo incluir una vez, sea un gasto de papelería, un gasto de publicidad, un gasto por un servicio de honorarios, solamente lo puedo considerar por una vez dentro del mes que se haya originado, y en declaración anual al igual, pues solamente lo puedo disminuir una vez, no lo puedo deducir varias veces como comentaba al principio. Independientemente que tengas diversos ingresos, esa deducción solamente se puede disminuir una vez. ¿Ok? El último punto es cómo evito ser multado y sancionado. Aquí era lo que comentábamos al principio del curso. Actualmente el SAT está trabajando muy fuerte en el aspecto de cómo mandar invitaciones y requerimientos mediante buzón tributario por diferencias o por omisión de impuestos. Entonces, en estos cuatro rubros que estamos compartiendo, es muy importante llevarlos a cabo cada uno de ellos, como por ejemplo presentar las declaraciones a tiempo. Si yo estoy obligado como persona física o persona moral a presentar mis declaraciones mensuales, debo de procurar que estén presentadas antes del 17 de cada mes. Aquí el SAT da una facilidad dependiendo tu RFC, el dígito que esté antes del homoclave. ¿Qué es un homoclave? Son los últimos tres dígitos de tu RFC, ya seas persona física o persona moral. El dígito que está antes de esos tres es el que nos indica cuántos días extras nos da el SAT para poder pagar nuestros impuestos a tiempo. Por ejemplo, si ese dígito termina en uno o 2, nos da un día extra. Si ese dígito termina en 3 o 4, nos da 2 días extras. Si ese dígito termina en 5 y 6, nos da 3 días extras. Y si termina 7 y 8, nos da 4 días extra. Y por último, si termina en 9 y 0, nos da 5 días extras. Estos días son días hábiles, pero mi consejo sería esos días nada más usarlos para situaciones complejas. ¿A qué me refiero con complejas? Por ejemplo, que ya sea la persona física o persona moral esté teniendo problemas de flujo, o sea, que no tenga en ese momento el dinero en sus cuentas para pagar esos impuestos. Bueno, ocupo esos días extras para poder cubrir esos impuestos. O en su caso, lo que está pasando actualmente hoy en día y desde meses antes, que el portal del SAT está fallando constantemente y no permite a los contadores o asimismo las personas físicas que presentan sus propias declaraciones a poder presentar sus declaraciones a tiempo. También, ya seas persona física o persona moral, la persona física tiene que presentar su declaración anual en el mes de abril y las personas morales en el mes de marzo. Entonces, también hay que cuidar eso, a que estén presentadas en tiempo y en forma, ya sea perdóname, declaración mensual o declaración anual. También debes de realizar pagos provisionales y definitivos. Paga los impuestos correctamente. ¿A qué me refiero a pagar los impuestos correctamente? En muchos de los casos, en revisiones o auditorías que hemos hecho como firma de Barcillos Consultores, nos ha tocado casos esporádicos, pero sí suceden, de ciertos contribuyentes que, por ejemplo, el ISR de arrendamiento lo informan como ISR de honorarios. Por X o Y razón se cometió el error y lo informaron mal ese impuesto. Entonces,
para evitar ese tipo de cuestiones de pagar diferencias o presentar complementarias, hay que tener más cuidado en cómo declaramos esos impuestos. Es correcto, Ulises. Muchas gracias por hacer este comentario. Los días adicionales. También emite y recibe el CFDI correctamente. Como mencionábamos anteriormente, es muy importante tener cuidado el cómo emitimos los FDIs. Por ejemplo, si es al público en general, que esté bien el RFC genérico. Por ejemplo, cuando son de operaciones nacionales, pues que venga XAXX y la numeración que es. Si son operaciones al extranjero, pues que venga XXX y la numeración que es. Entonces, que se cumplan con esos requisitos. Por ejemplo, si es el extranjero, pues también se le pone en uso de CFDI sin obligaciones fiscales. Y en el régimen viene un apartado también que dice sin efectos fiscales. Entonces, hay que cuidar eso para que no tengamos ningún problema ante el SAT. También, por ejemplo, en las facturas al público en general, tiene poco tiempo que también te pide que especifiques de qué mes es ligada esa venta. Suponiendo que estás trabajando con el mes de septiembre, todas esas ventas que conformen esa factura global, pues debes de especificar de qué mes es y de qué año, para que el SAT sepa de qué mes son esos ingresos. También debes de mantener una opinión positiva de cumplimiento. Debes de consultar constantemente tu opinión de cumplimiento para saber que estás en día, que no falta ninguna declaración por presentar, para que si el día de mañana, si entras en un concurso para ser proveedor de de algún municipio o de alguna empresa grande, pues si te llegan a pedir la opinión de cumplimiento, esté positiva y no tengas que esperar días para poder presentar esa papelería. Hoy en día también existe la opinión de cumplimiento tanto del IMSS como del Infonavit. Entonces hay que estar constantemente revisándolas para que todo esté en orden. Por darte un ejemplo, aquellos contribuyentes que están obligados al REPSE, cuando tú te vas a inscribir por primera vez en el REPSE, si no estás al día en el SAT o en el IMSS o en el Infonavit, no te va a permitir concluir el trámite o es más, iniciarlo, porque es de los primeros pasos que te pide, que estén bien tus opiniones de cumplimiento y ahora sí ya vas a poder concluir ese trámite. Comenta Enrique Guerrero que un amigo le decía que presente todo en ceros, así la opinión de cumplimiento está positiva. Enrique, ese pues no es un consejo viable. Depende, ¿verdad? Porque si realmente en el mes no tuviste operaciones o en el ejercicio no tuviste operaciones, pues ahí sí aplica un cero, ¿verdad? O sea, un cero quiere decir que no tuviste operaciones en ese mes. Pero si tú en ese ejercicio o en ese mes emitiste comprobantes fiscales de ingresos, recibiste comprobantes fiscales de gastos, emitiste nóminas, la autoridad como quiera tiene el respaldo para poderte determinar un crédito fiscal por andar omitiendo ingresos y en ello te puede calcular un impuesto. Entonces es muy importante analizar la situación si es recomendable para ti el estar presentando ceros aunque hayas tenido operaciones. Si tuviste operaciones, mi consejo sería es que informes tus ingresos y tus gastos en base a lo que está timbrado ante el SAT. También, cuando no cumples a tiempo, como mencionaba, el 17 de cada mes en tus declaraciones mensuales y tus días extras en el RFC, las declaraciones van a sufrir un cambio. A qué me refiero con que van a sufrir un cambio? Estas van a ser incluidas unas actualizaciones o recargos en base al artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. Suponiendo, por darte un ejemplo, eres persona física y tus impuestos de agosto los debiste de haber cubierto en el mes de septiembre. Entonces, suponiendo que no los has presentado y los presentas en el mes de octubre,
Bueno, esos impuestos que hayas determinado, si son, por ejemplo, 5,000 pesos, pues bueno, ya va a llevar una actualización, que esa actualización se calcula con los INPC del origen del impuesto al INPC que esté actualmente vigente, y en base a eso se agrega esa actualización. Aparte de ello, se agrega un recargo del 1,47% por cada mes en el que te tardaste en pagar ese impuesto. Entonces, por eso es muy importante estar pagando tus impuestos en tiempo y en forma. Comento, Ulises, hay que tener en consideración que dentro de las opiniones de cumplimiento no viene declaraciones como multi-IEPS y contabilidad electrónica. Eso puede afectar. Creo que debemos basarnos en nuestra constancia para saber qué obligaciones debemos de tener al día. Es correcto, en nuestra constancia de situación fiscal, la constancia de situación fiscal viene todos tus datos fiscales de que eres persona física, pues viene tu nombre, tus apellidos, la fecha en que te diste de alta ante Hacienda. Si eres persona moral, igual viene la razón social, la fecha en que iniciaste tus operaciones, viene tu domicilio fiscal, que era lo que mencionábamos en diapositivas anteriores. Viene desde la calle, la colonia, el código postal, las entrecalles, y al final viene el cómo estás dado de alta, si eres socio accionista, si estás dado de alta como régimen simplificado de confianza, si eres persona moral, si estás en el régimen general o si estás en el reciclo como persona moral. Y luego en la parte inferior vienen tus obligaciones, y ahí viene la fecha en que vencen, y para que también, como comenta Ulises, pues estés revisando tu constancia para que estés cumpliendo en tiempo y en forma con tus impuestos. Dice, el SAT también te puede multar al contribuyente por no cumplir con tus declaraciones, imponiendo una multa por cada obligación omitida. Así es, o sea, basándonos en el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción 1 nos comenta eso, ¿verdad? Desde declaraciones omitidas por no presentar alguna informativa, ahí viene qué tipo de fracciones nos podemos ser acreedores por no llevar a cabo todo ese tipo de obligaciones que tenemos que presentar en el mes a mes. El importe de esa multa puede oscilar desde los 1,810 a 22,400 en base al artículo 82 del Código Fiscal de la Federación, inciso A. Bueno, aquí dependiendo de la infracción que hayamos incurrido, esa es la cantidad de la multa que nos podemos llevar a cabo. Aquí hay que mencionar algo. Muchas veces puedes pensar, ok, bueno, son 1,810 en general. No, este es por obligación omitida. Por darte un ejemplo, si eres una persona moral, que tus obligaciones son presentar mes con mes el impuesto sobre la renta, presentar mes con mes el IVA, el impuesto al valor agregado, presentar mes con mes tus retenciones de ICR salarios, presentar mes con mes tus retenciones de IVA, o retenciones de ICR por pagos al extranjero, o retención de ICR por honorarios, arrendamiento. Imagínate, son seis obligaciones. Por esas 6 obligaciones, por cada una de ellas va a ser una cantidad de 1,810, o puede ser hasta más, ¿sí? Entonces hay que estar al pendiente de ello para no ser este, requerido por una multa, y pues eso pues nos va a costar un recurso que a lo mejor teníamos destinado para cualquier otra cosa, ya sea inversión o gastos propios si somos personas físicas. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por darnos la oportunidad de brindarles este curso. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Como les comentaba al principio, este curso va a ser grabado, está siendo grabado para ser compartido en YouTube para poder repasar todo lo que hemos hablado en este curso. Asimismo, también les vamos a hacer llegar esta presentación a sus correos donde se inscribieron para que lo puedan tener como soporte por cualquier situación que se llegue a presentar.
Al igual como comentan en el chat, si existen alguna duda adicional o algún tema que quieran tratar más adelante, favor de escribirnos al correo de contacto. Bueno, muchas gracias por habernos sintonizado en este curso. Les agradecemos mucho. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en X y en LinkedIn también nos pueden encontrar. Muchas gracias, que tengan excelente día y cualquier cosa estamos para servirles. Hasta luego.